Muy buenas y grandes tardes. Qué privilegio poder compartir este encuentro familiar con cada uno de ustedes y desde acá, desde la sede o el PEN, el poder saludarlos y bendecirlos en cada una de sus casas. Hoy día quiero compartirles un mensaje que se denomina Anímense, yo he vencido el mundo. Esta porción bíblica está en el libro de Juan, ¿cierto? Capítulo 16, verso 33. Y son palabras de Jesús que no solamente estaban contextualizadas en ese entonces, sino son para cada uno de nosotros en estos tiempos. Tiempos que claramente son complejos, tiempos donde experimentamos angustia, donde experimentamos ansiedad, donde en muchos de nuestros corazones también sentimos aflicción, donde las crisis a nivel mundial, a nivel local, social, económico, el sistema de salud, todo lo que está afectando nuestras vidas a través de esta pandemia, hoy día tiene una respuesta en nuestro corazón. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? Anímense, anímense, porque yo he vencido el mundo. Ahora, este pasaje está contextualizado dentro de una gran, podríamos decir, promesa, de esas promesas que probablemente usted no subraya en la Biblia. Pero justamente lo que completa este pasaje es el versículo que dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Completando el pasaje diría, yo les he dicho estas cosas para que en mí, dice Jesús, hayan paz, porque en este mundo van a afrontar, van a tener que vivir aflicciones, van a tener que experimentar angustias, van a tener que estar sometidos a crisis. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Este pasaje es bien particular porque Jesús nos está prometiendo de alguna manera que en este mundo, mientras estemos en esta tierra, vamos a experimentar aflicción. Vamos a tener que vivir ciertas crisis. Y Jesús nos dice, pero anímense, porque yo los sacaré de cada una de ellas. De hecho dice, anímense porque yo ya vencí al mundo. O sea, nos está dando a entender que vamos a tener que vivir, vamos a tener que padecer ciertas circunstancias, vamos a tener que estar sometidos a crisis y vamos a tener que ser afligidos. Pero esto es parte de un master plan, de un plan precioso del Señor. En su soberanía a Él no se le escapa absolutamente nada. Ni aun los momentos que estamos viviendo hoy, dentro de la soberanía del Señor, están perfectamente alineados. Nuestras vidas están sometidas en este tiempo, ¿cierto?, a mucha aflicción, a mucha incertidumbre, pero Jesús nos quiere animar el día de hoy. Y es esto muy importante entenderlo, porque si usted ahí detrás de su pantalla con su familia, quizás se está integrando hace poco a nuestra iglesia, o quizás lleva poco tiempo caminando en Cristo, quizás pensó que al acercarse al Señor sus problemas se esfumarían, déjeme decirle la mala noticia que eso no es así. De hecho, por el hecho de ser cristianos justamente no significa que vamos a estar ajenos a circunstancias complejas, a circunstancias de crisis, a circunstancias de aflicción. Pero anímate, porque Jesús venció el mundo y hoy día vamos a conversar de eso. Vamos a conversar de cómo, aún siendo cristianos, podemos entender la aflicción como una oportunidad. Hay un gran predicador del siglo pasado, Norman Peale, que dijo que solo hay un grupo de personas que no tienen problemas. ¿Y sabes qué? Todas y cada una de ellas están muertas. Así que si hoy día tú tienes una circunstancia adversa, si hoy día tú estás pasando por un problema, si hoy día tú estás pasando por una circunstancia de aflicción en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, aún en tu cuerpo, déjame decirte que eso es parte de una evidencia de que estamos vivos en Cristo, de que Dios sigue obrando en nosotros y que hay propósitos que vamos a descubrir el día de hoy. Hoy vamos a conversar sobre la aflicción propiamente tal. Y vamos a ver que hay tres principios bíblicos que nos ayudan a comprender en estos tiempos los alcances de las circunstancias críticas que muchas veces nos toca vivir. Vamos a hablar de aflicciones que realmente no son las provocadas por nosotros, porque tenemos que ser conscientes que muchas de las cosas que estamos viviendo, a veces son fruto o son consecuencia, mejor dicho, de acciones, de decisiones, aún del pecado. Dios no puede ser burlado. Lo que ciertamente el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Por tanto, hay cosas que probablemente estamos cosechando que tienen que ver con nuestra siembra. Pero ciertamente hay una categoría de aflicción. Hay unas situaciones críticas que quizás tocaron nuestra puerta y probablemente no fueron provocadas por nosotros. Ninguno de nosotros puede de alguna forma decir, sí, yo soy el causante de la pandemia. Por supuesto que no. Pero sí está tocando cada una de nuestras vidas y está afectando cada una de nuestras vidas. Ahora, en la soberanía del Señor hay principios que nosotros debemos aprender para que se cumpla lo que el Señor Jesús nos dice en Juan capítulo 16, que podamos animarnos. Mi esperanza el día de hoy es que este mensaje pueda realmente animarte cuando tú comprendas la trascendencia que hay detrás de la aflicción cuando el Señor la está permitiendo en nuestras vidas. Cuando estamos sometidos a una situación que finalmente Dios está permitiendo,
no tiene mucho sentido culpar a Satanás o a nuestro enemigo o a los demonios por lo que está pasando. Tampoco tiene mucho sentido cuando estamos sometidos a una situación crítica o una aflicción global como la que Dios está manejando, el que quizás nosotros pensemos que a través de una oración especial o algún tiempo de ayuno único esto va a desaparecer si es que simplemente lo hacemos de esta forma. Dios es soberano y esto es parte de un plan de Él que de alguna forma está permitiendo sobre nuestras vidas, ¿cierto?, el crecimiento, está permitiendo sobre nuestras vidas muchos propósitos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, si tienes tu Biblia a mano, si tienes un cuaderno donde estás tomando nota, pon ahí el número 1, el número 2 y el número 3, porque vamos a hablar de 3 principios en este mensaje para poder comprender desde una perspectiva bíblica la aflicción. El primero tiene que ver con el principio de la temporalidad. ¿A qué me refiero con temporalidad? Me refiero justamente a que el Señor, en lo que establece, en lo que permite y en lo que de alguna forma moviliza nuestras vidas a través de una situación crítica, de aflicción o de angustia, tiene un tiempo determinado, un tiempo de inicio y un tiempo de fin. Por lo tanto, nosotros no deberíamos acostumbrarnos a la crisis. No deberíamos hacer morada en medio del desierto de la aflicción, porque ciertamente es temporal. La Biblia dice justamente en Eclesiastés capítulo 3, verso 1, la versión NTV, que hay una temporada para todo. Hay un tiempo para todo, dirán otras versiones, ¿cierto? Un tiempo para cada actividad acá, bajo el cielo. Pero me llama la atención esta palabra, ¿cierto? Esta palabra hebrea que justamente yo pongo ahí en pantalla, que se traduce como temporada o como tiempo. En realidad yo no sé pronunciarla muy bien, así que la vamos a escuchar para ver cómo se pronuncia. Zman. 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 Esta palabra tiene varias traducciones. Estación, temporada, tiempo, pero de alguna forma las distintas definiciones dan cuenta de que esto implica un momento estacional, un momento temporal. O sea, hay una temporada, hay una estación para todo debajo del cielo. Vemos ahí en la gráfica, ¿cierto? Como en los tiempos de Egipto. Hay tiempo de vaca gorda y tiempo de vaca flaca. Hay tiempo de bonanza, tiempo de adversidad. Tiempo, ¿cierto?, de quizás salud y un tiempo de enfermedad. Un tiempo de gozo y un tiempo de llanto. Y Dios lo ha establecido así porque de alguna forma, vamos a ir dándonos cuenta en este mensaje, hay cosas que hay en su corazón a través de la aflicción para trabajar en nuestra alma. Entonces lo primero es que logremos entender que esto es temporal. Lo que estamos viviendo ahora, lo que está padeciendo el mundo, lo que quizás ha tocado tu casa, lo que ha tocado tu familia, es temporal. No te acostumbres, no hagas tu morada en medio de la aflicción. Prepárate simplemente con las promesas que el Señor nos entrega para salir de ella cuando Dios determine que sea el tiempo. Otro principio justamente está en Daniel capítulo 2, verso 21. Hablando del Señor, este pasaje dice que Dios mismo es el que cambia los tiempos. Él es el que muda las épocas, incluso pone y depone reyes conforme a su voluntad soberana. Esta palabra, ¿cierto?, hebrea, que aparece ahí como Shená, se habla de esta manera. Shená. Shená. Y Shená significa cambio, cambio de temporada. Shenat Seman significará, en este caso, que el Señor es quien muda, el Señor es el que transforma, el Señor es el único que pone principio y fin a las estaciones. Y Él pone y depone reyes, Él cambia las épocas, Él cambia los tiempos, Él muda las estaciones. Y quiere que nosotros hoy día entendamos esto, que Él es el soberano que pone principio y fin a cada situación de aflicción, crisis que podamos estar padeciendo. Ahí vemos, ¿cierto?, en la gráfica, unas semillas y un fruto. Acá, por lo menos en la octava región, ¿cierto?, generalmente el trigo se siembra en el mes de mayo, en pleno otoño. Y vemos cómo tiene que someterse al frío y a las duras condiciones del invierno, luego florecer en primavera para ser cosechado en verano. Y tiene que pasar por 4 estaciones, tiene que el Señor mudar estas épocas para dar un fruto pleno. Y en nuestras vidas mucho de esto tiene que ver con que Dios va a cambiar estaciones en tu vida, va a cambiar estaciones de aflicción a bonanza, ¿cierto?, de incertidumbre a certeza, de enfermedad a que vas a recuperar tu salud, porque Dios quiere mudar estaciones en tu vida para que crezcas y des un buen fruto. Entonces, el primer principio es que cada una de estas aflicciones y cada una de estas situaciones críticas que estamos viviendo son temporales. El segundo principio tiene que ver con algo bien particular.
respecto de angustias, respecto de aflicciones que el Señor permita, o de crisis que Él de alguna forma disponga para nuestras vidas, Él no hace acepción de personas. Y esto es muy importante entenderlo, porque algunos podrán pensar que por el hecho de ser parte de una iglesia, por el hecho de quizás ser cristiano, por el hecho de tener disciplinas espirituales, de ayunar, de diezmar, de congregarnos, como que eso nos va a resguardar de una situación crítica. Pero sin embargo la Biblia dice otras cosas. ¿Por qué? Porque Él de alguna forma sigue trabajando en nosotros. Cuando recibimos a Cristo como Jesús, a Cristo Jesús como Señor y Salvador, comenzó un proceso de transformación. Que de alguna forma Dios va constantemente, ¿cierto? Así como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto, va trabajando en nuestro corazón. Por eso es necesario que muchas veces Él permita aflicciones y situaciones críticas en nuestra vida para producir, ¿cierto?, esos cambios que Él espera. La Biblia dice que el Señor hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. O sea, nos da a entender este pasaje que está en Mateo capítulo 5, que Dios, en cierta forma, independiente de las decisiones que hemos tomado por Cristo, el sol y la lluvia cae para ambos. Y en ese sentido, nosotros tenemos que comprender que aceptar esta verdad y aceptar justamente que Él de alguna manera quiere en nosotros provocar cambios profundos de transformación. Vamos a comprender que en vez de resistir el cambio, vamos a abrazarlo y vamos a buscar en su presencia los propósitos que tiene para nosotros. La mejor forma de prepararse ante un momento de crisis o un momento de aflicción es esperar el cambio. Cuando está todo muy tranquilo en tu vida, tiene que ser un momento para que tú de alguna forma te puedas aferrar a la mayor cantidad de promesas, a la mayor cantidad de presencia del Señor, a la mayor cantidad de contenido bíblico, para que cuando venga el día donde en cierta manera ya las cosas no anden tan bien, tú tengas un resguardo, tengas ahorros espirituales para enfrentarte a esto. Hay un pasaje que dice que mientras la tierra permanezca, ¿cierto?, no van a cesar ni la siembra ni la cosecha, ni el frío ni el calor, ni el verano ni el invierno, ni el día y la noche, o otras versiones lo traducen como la bonanza y la adversidad. No cesarán mientras la tierra permanezca. La mejor forma de enfrentarnos a estas situaciones es entender que no hay nada más permanente en la Biblia que el cambio. Y el cambio es el catalizador que el Señor usa en muchas circunstancias, tanto en justos como en pecadores, para provocar acciones que están conformes a su propósito. Hay otro pasaje que me gusta mucho, que generalmente siempre estoy meditando. Dice así: todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Aquí vemos, ¿cierto?, justamente en la gráfica, una casa fundada en una roca. Y está hablando justamente que el que oye justamente este tipo de palabras, oye la palabra del Señor, oye un mensaje, oye lo que la Biblia de alguna forma nos enseña, pero no solo la oye, sino que la pone en práctica, será comparado, y esto lo dice Jesús, con un hombre prudente que ¿qué hizo? Construyó su casa sobre la roca. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la Biblia dice que cuando cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron justamente esta casa, con todo, dice la Biblia, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Por otro lado, Jesús sigue hablando de esta enseñanza y dice: pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, el Señor lo compara con un hombre insensato que justamente construyó su casa sobre la arena. ¿Qué pasó? Acto seguido, cayeron lluvias, crecieron los ríos, soplaron, ¿cierto?, los vientos y azotaron justamente aquella casa. Y esta, ¿qué pasó? Se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Qué sucede? ¿Y qué me llama la atención justamente de este pasaje? Y lo hemos conversado quizás en otras ocasiones. Justamente el Señor Jesús está haciendo una enseñanza muy clara. Oír su palabra y ponerla por práctica, ¿cierto? Y al ponerla en práctica, en cierta forma hace la diferencia entre un hombre claramente sensato, prudente y un insensato. Pero lo que me llama mucho la atención es que si se dan cuenta, esta analogía que el Señor hace de nosotros mismos como hijos de Dios, no es solamente asociado a la enseñanza de oír y poner en práctica, sino de comprender que tanto para el que de alguna forma edificó sobre la roca
y edificó sobre la arena para ambos, prudentes e insensatos. Para ambos le cayeron lluvias, a ambos le crecieron los ríos, a ambos le soplaron los vientos y ambos fueron azotados por estas condiciones. Lo que el Señor está diciendo con este pasaje es que si tú eres prudente, si tú oyes la palabra del Señor, si tú aplicas lo que la Biblia te está enseñando, no quiere decir que no van a haber lluvias, ríos, viento y azote. ¿Me explico? ¿Cuál es la diferencia entonces entre un prudente y un insensato? No que no vas a estar sujeto a situaciones de aflicción o de alguna forma afectado por crisis. El resultado es el diferente. ¿Cuál fue el resultado del prudente? Su casa se mantuvo en la roca. El insensato, grande fue su ruina. Pero ambos fueron sometidos a la prueba. Por lo tanto, esto nos da a entender que independiente si somos justos o pecadores, independiente si estamos en el camino de la santificación, si hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ciertamente hay un balance que Dios de alguna forma determina, donde no hace excepción de personas. La crisis y la aflicción son una promesa del Señor y lo mejor es estar preparado y comprender algo bien interesante, que es con lo que quiero terminar el día de hoy. El tercer principio respecto a la aflicción. ¿Cuáles son los propósitos? Hay muchos propósitos, quiero enfocarme solamente en dos el día de hoy. Porque es importante comprender que si Dios permite estas situaciones, si Dios las promete en Juan capítulo 16, que tendremos aflicción, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Si Él de alguna forma nos muestra en su palabra que cada vez que quiere promover a uno de sus siervos, Él usa una situación crítica, toma a los hermanos de José, lo lanzan en una cisterna, luego lo venden, ¿cierto?, a unos mercaderes madianitas, luego lo ponen en una casa de esclavitud, luego, ¿cierto?, lo injurian y lo meten en la cárcel. 13 años después recién puede presentarse delante de Faraón y ahí vino su promoción. Imagínense, entró con 17 años a esa cisterna. Salió con 30 de su proceso de aflicción para ser el administrador de todo Egipto. Y finalmente la salvación para el pueblo de Israel, que en los tiempos de hambruna en Canaán pudo subsistir por la visión que Dios le puso a José respecto a la administración del grano en Egipto. Dios tiene propósito y cada vez que tú vas a ver un personaje bíblico que Dios quiere promover, va a estar enfrentado a una situación crítica, que es temporal y que ciertamente no hace excepción de personas, porque si no, Jesús no hubiese padecido lo que padeció. Y sin pecado alguno, Él tuvo que, en obediencia hasta la cruz, entregar su vida a la cruz del Calvario. ¿Qué propósitos tenemos? Vamos a ver uno que para mí es muy particular, que tiene que ver con algo que vamos a ver en Daniel capítulo 3. Contexto. El pueblo de Israel, ¿cierto?, había sido, y en especial el reino de Judá, había sido llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. Esto es aproximadamente el año 586 a.C. Y dentro de estos jóvenes judíos que de alguna forma se llevaron y que empezaron a aprender justamente la cultura babilónica y empezaron a estar al servicio del rey, estaba Daniel, por supuesto, y sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Sabemos, y cuenta la historia, en el contexto, ¿cierto?, que Nabucodonosor se hace a sí mismo una estatua de 27 metros de altura en oro y ordenó que todos le adorasen y se inclinasen delante de ella al sonido de la trompeta. Por supuesto, estos tres varones judíos no van a rendir, ¿cierto?, su corazón y su adoración a una estatua de un hombre porque transgrede, ¿cierto?, los mandamientos. Entonces, la pena de muerte era tomar a estas personas y arrojarlos a un horno encendido en fuego. Resumiendo la historia, ellos no se inclinan, los toman, Sadrach, Mesach y Abednego son lanzados a un horno que estaba calentado incluso 7 veces, o sea, en su plenitud máxima. Imagínense que los mismos guardias que los apresaron y los llevaron al horno, babilónicos, murieron al lanzarlos al horno quemados. Sin embargo, la Biblia dice que cuando ellos estaban dentro del horno, algo particular sucede. Nabucodonosor mira dentro del horno y se da cuenta y dice, ¿acaso no eran tres? ¿No eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego, atados de manos y pies y arrojamos al fuego? Porque dice después, miren, yo en el fuego veo a 4 hombres. Nosotros sabemos que el ángel del Señor, Cristo mismo, probablemente vino a resguardarlos para gloria de Él. Y lo que me llama la atención es la anotación que hace Nabucodonosor. No solamente que ve al ángel del Señor con ellos, sino que además
ve que los hombres están sin ataduras, sin daño alguno. La Biblia dice que salen los tres y ni siquiera huelen a quemado. Pero lo que me llama mucho la atención es justamente que el único cambio de Sadrach, Mesach y Abednego antes de entrar al horno y después de salir del horno es que entran atados y salen liberados. Y la palabra que se usa acá, sin ataduras, es una palabra hebrea, que la vamos a escuchar inmediatamente para que usted aprenda a pronunciarla. Shra. 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 Como shara, ¿cierto? Que significa explícitamente no solamente soltar de ataduras, sino que es libertar. Y otra acepción muy particular con lo que se usa en el Antiguo Testamento, esta palabra significa comenzar de nuevo o un reinicio, recomienzo. Me llama la atención porque esta prueba de fuego no solamente determinó un milagro a través del ángel del Señor en el horno y un testimonio para todo Babilonia respecto del Dios que servía a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, sino específicamente para la vida de ellos un nuevo comienzo. Ataduras se rompieron, fueron liberados. Y esto si lo aplicamos a nuestras vidas, hoy día vamos a entender que muchas circunstancias que Dios permite de aflicción en nuestra vida, de prueba y de crisis, tienen el único propósito de liberarnos, de dar un nuevo comienzo. Quizás este tema de la pandemia para ti, hijo de Dios, hoy día es un nuevo comienzo, es reinventarte, es buscar en el Señor tu propósito personal, es comprender cuál es su voluntad para tu vida. Quizás entender que antes que uno de tus días fuese contados, todos fueron escritos en su libro y Él tiene un plan perfecto para ti y esto es lo que Dios está usando para que tú le busques profundamente, bogues mar adentro en tu relación con Él, vayas a aguas profundas con el Espíritu Santo y reconozcas cuál es tu llamado. Pero sobre todo, para mí el propósito más trascendental de las situaciones que Dios permite en nuestras vidas, de todo orden de cosas, sobre todo en las de aflicción y crisis, es lo que aparece en Romanos 8, 28, 29. Usted probablemente este versículo lo maneja, lo conoce, se lo ha memorizado, ¿cierto? Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. O para los que amamos a Dios, dice otra versión, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y usted de alguna forma lo tiene claro. Aún el COVID, aún quizás la posible recesión, aún los problemas de cesantía, aún las circunstancias sociales, ¿cierto? A un cristiano le ayudan a bien. A veces nos cuesta entenderlo, pero confiamos en que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y lo que Él dijo se cumplirá. Por tanto, nuestra confianza está en que esto tiene un bienestar. Pero lo que me llama la atención es lo que dice el verso 29, que generalmente no lo memorizamos. Porque dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó ¿a qué? Y esto es parte del propósito de las cosas que Dios permite en nuestra vida. Y yo creo que es el preeminente. A ser transformados según la imagen de su Hijo. La palabra que de alguna forma usa Pablo aquí en esta carta a los romanos es una palabra griega que se pronuncia así. Metamorfo. 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 Y tiene que ver no solamente con un cambio de una mejora, ¿me explico? Lo que está buscando en este caso el Señor a través de las situaciones que Él permite para nuestro bienestar, sean de aflicción, de angustia, de crisis, es la transformación completa según la imagen de su Hijo, conforme a su estatura, ¿me explico? O sea, Dios lo que está permitiendo con todo lo que está de alguna forma aconteciendo actualmente en nuestro escenario mundial, tiene que ver con que nosotros seamos transformados a la imagen de Él, a la imagen de su Hijo, hacia la estatura de Jesús. Y eso lo logra no con una mejora de quien éramos. O sea, perfecto, sí, soy un poco mejor que ayer. Antes de Cristo era más o menos, ahora soy un poco mejor. Dios no quiere una mejora de nuestra versión anterior. No está buscando un Daniel 2.0. Lo que Él está buscando es una transformación completa. Por eso hablamos, y Jesús era tan explícito con Nicodemo esa noche, ¿cierto? Allí en Israel. Necesitas nacer de nuevo. Hay un nuevo nacimiento donde la antigua naturaleza pasa a segundo plano para dar lugar a esta nueva creación donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Una transformación profunda que es provocada e inspirada en nuestro corazón por el Espíritu Santo a través de las situaciones de crisis. Entonces, repasando, tenemos aflicciones que son temporales, que tienen una estación, un comienzo y un fin que Dios inicia y termina. Segundo, no hace acepción de personas. Finalmente, independiente de que cuán cristianos seamos, eso no evita que estemos
sujetos a situaciones de aflicción o situaciones críticas. La clave está en ser el prudente y no el insensato, de entender estas cosas y ponerlas por obra. Y lo tercero, que es de alguna forma para mí lo más importante, comprender que cada una de estas situaciones críticas de aflicción que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo hasta que Cristo venga por nosotros, tienen propósitos preciosos. Primeramente, liberarnos y transformarnos a la imagen de su Hijo. Quiero que meditemos esta promesa y si usted puede subrayarla, si la puede poner en su teléfono móvil, si lo puede subrayar en su Biblia, si lo puede anotar en un post-it, ponerlo en su refrigerador. Pero es clave que comprendamos que este pasaje que el Espíritu Santo inspira de una forma tan especial, contempla justamente todo lo que hemos visto. Dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco tiempo, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, o sea, primero que todo pone por claro que vamos a sufrir. Hay un concepto que da por sentado el pasaje, ¿me explico? Hay una aflicción, va a haber una situación crítica, pero un poco de tiempo. O sea, Dios está diciendo que estos padecimientos ligeros y efímeros, como dice otro pasaje, ¿cierto? Tienen una duración. Dios mismo, el Dios de gracia que nos llamó, Él hará estas 4 grandes cosas en nuestro corazón. Te restaurará, te hará fuerte, te hará firme y te hará estable. Y yo creo que son 4 cualidades que realmente adolecen nuestra sociedad y aún nuestro corazón. Necesitamos ser restaurados por el Señor. Necesitamos ser fortalecidos en su espíritu. Necesitamos ser firmes en nuestras convicciones y estables en nuestras emociones. Y Dios lo va a provocar a través de situaciones críticas que probablemente van a trabajar en nuestro corazón el ser transformados a la imagen de su Hijo. Justamente estamos en mayo del año 2020. Hace 10 años atrás, justamente, nosotros empezábamos un desafío junto a mi esposa y este maravilloso grupo de jóvenes que ustedes ven en esta fotografía. Un 5 de mayo del año 2010 empezamos nuestra primera reunión en esta maravillosa casa que el Señor nos dio en Talcahuano, el desafío Sede Talcahuano. ¿Qué es lo que provocó justamente que esto sucediera? El terremoto. El terremoto fue la situación de crisis. El terremoto fue la situación de aflicción para todos, que fue el trampolín, fue la plataforma que Dios usó para que nosotros pudiésemos entender cuál era el tiempo, la ocasión y el llamado de iniciar esta obra. 10 años después, le damos gracias al Señor por cómo ha multiplicado esta visión en Hualpén, en Dichato y en Talcahuano. Y sabemos que de alguna forma todo lo que dio origen, y no lo olvidamos, fue una situación de crisis. Fue una situación de crisis que afectó a todo nuestro país y cada una de nuestras vidas se vio afectada. Como ministerio fuimos sumamente afectados. Como personas fuimos afectados. Yo llevaba 4 meses de casado. Fui afectado. No teníamos dónde vivir en algún minuto cuando veíamos en realidad esa torre que no sabíamos si se caía o no, donde Dios había permitido que estuviésemos viviendo nuestros primeros meses de casado. Pero Dios se encarga de que esa situación nos restauró, nos hizo fuertes, firmes y estables y nos dio una visión. Nos dio de parte de su corazón una revelación. Y yo quiero orar por ti esta tarde, para que tú entiendas que lo que está pasando actualmente en el mundo ciertamente es crítico, ciertamente genera aflicción, ciertamente provoca angustia, ciertamente es crítico. No solamente lo que está sucediendo en términos de salud, sino todo lo que de alguna forma esto implica. Pero déjame animarte. Jesús dijo, anímate porque yo he vencido al mundo. Esto no está fuera del control del Señor. Esto no se le ha escapado al Padre. Es parte de un gran escenario que Él ha orquestado para que nuestras vidas sean promovidas. Sean promovidas a comprender que queremos ser libertados de toda cadena grillete y lo que nos mantenga atados aún a nuestro pasado, al desánimo, a la desmotivación, a la falta de propósito, al desgano, a la confusión, al resentimiento, al enojo. Dios quiere transformarnos a la imagen del Hijo y quiere restaurarnos, hacernos fuertes, firmes y estables. Y yo quiero animarte el día de hoy a comprender que Dios no se le ha escapado y que Él quiere que tú veas su gloria en este tiempo. Te invito a inclinar tu rostro ahí en tu casa. Inclinar tu rostro. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti porque entiendo que es difícil.
Entiendo que cada uno, probablemente todos los que están detrás de esta pantalla, aún puedo hablar en primera persona, estamos viviendo una situación crítica. Estamos experimentando algo de aflicción. Estamos con algo de angustia en el corazón. Es tiempo de entender que Dios quiere glorificarse. Es tiempo de comprender que es temporal y no voy a hacer de esta crisis mi morada permanente. Quiero entender que a pesar de que yo busco al Señor, eso no quiere decir que sea mejor o peor si estoy sometido a una crisis. Muchas veces tú te cuestionas, muchas veces te sientes culpable porque te pasó algo, porque Dios permitió algo en tu vida, porque tuviste que vivir una enfermedad, porque te viste afectado en tu trabajo, porque entraron a robar a tu casa, porque te viste con un familiar complejo y finalmente uno empieza a cuestionarse muchas cosas y dice, ¿qué he hecho yo? ¿Dónde está lo malo? A veces, más que buscar el responsable, pregúntale al Señor, ¿qué está permitiendo con esto? ¿Y qué quiere provocar en tu corazón? ¿Qué quiere provocar en tu vida? ¿Qué quiere transformar conforme a la imagen del Hijo, la estatura de Jesús? ¿Qué quiere liberar de tus muñecas? Y comprender que hoy día tenemos una oportunidad. Señor, yo te pido y te oro en el nombre de Jesús, porque cada uno de los que hoy día estamos compartiendo esta reunión, todos los que están escuchando detrás de una pantalla, Señor, aún los que quizás verán luego este video, te pedimos en el nombre de Jesús, por favor, que tu Espíritu Santo hoy día, aquel que viene sobre nuestro corazón a enseñarnos todas las cosas y a recordarnos las que Cristo dijo, hoy día nos recuerde esas palabras preciosas. Anímense, porque yo he vencido al mundo. Aunque vivas aflicción, aunque estemos sometidos a diversas crisis, queremos comprender, Señor, que en tu soberanía tú tienes el control. Tú tienes el control. Y no debemos preguntarle a personas de este mundo la solución. Debemos ir al corazón del Padre, aquel que tiene el reino manifiesto a través de sus manos. Y nosotros como hijos del reino de los cielos, como ciudadanos del reino de los cielos, no estaremos ajenos a las situaciones de aflicción. Pero queremos comprender cuál es el trasfondo, queremos entender cuál es el propósito detrás. Primero, entender que es temporal. Segundo, entender que no se trata si soy bueno o no. Y tercero, comprender sobre todo que durante este tiempo tú quieres liberar mis ataduras, tú quieres sanar mi corazón, tú quieres restaurar mi alma, tú quieres fortalecer mi fe, tú quieres hacerme firme en mis convicciones, tú quieres hacerme estable, que mis emociones, Señor, no sean las que determinen mis decisiones, que mis pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia de Cristo Jesús y que mi voluntad se pueda alinear con la tuya para experimentar la restauración y la renovación que provoca tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Hoy queremos inclusive darte gracias, Señor, por cada situación compleja que estamos viviendo. Darte gracias por cada adversidad. Darte gracias por cada aflicción que experimenta nuestra alma, Señor. Pero decirte, tenemos fe de saber que tú tienes el control y que hay planes que siguen en curso y que están obrando en nuestras vidas, Señor. Un precioso propósito, una gloria eterna más grande que cualquier sufrimiento que nos va a llevar hacia la estatura de Jesús. Tú, amado Jesús, eres nuestro Señor. No hay otro como tú, Señor. Tú eres el que reina en nuestro corazón y hoy día queremos entregarte nuestras vidas. Entregarte, Señor, a aquella situación crítica. Dejar en tu altar esa aflicción y pedirte, por favor, que tú uses esa circunstancia para trabajar en nosotros esa transformación que quiere tu corazón. Y anímanos, Señor, a seguir adelante. Anímanos. Porque no hay otro como tú, Señor. No hay otro amor como el tuyo. No hay otro que sea mayor que tú. No hay otro en quien confiar sino en ti, amado Cristo. Y por eso queremos rendirte el corazón y entregarte a ti, Señor, nuestras vidas y entregarte a ti esta adoración en Cristo Jesús.